Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 106. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Micayá, hija de Uriel de Gibea. Surgió la guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entró en combate con un ejército de 400,000 hombres escogidos, todos valientes guerreros. Jeroboam le hizo frente con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. Abías, de pie en el monte Semaraim, que está en los cerros de Efraín, les gritó: «Escúchame, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, comprometiéndose para siempre?» Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se rebeló orgullosamente contra su señor. Se juntaron con él unos hombres vanos y malvados, y se opusieron a Roboam, hijo de Salomón, de manera que Roboam, que era joven y sin experiencia, no los resistió. Y ahora ustedes quieren dominar el reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David. Ustedes son una muchedumbre, pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso por dioses. ¿No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un ovillo y 7 carneros y pide ser consagrado es hecho sacerdote de los que no son dioses. En cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes, hijos de Aarón, sirven a Yahvé igual que los levitas. Cada mañana y cada tarde ofrecemos a Yahvé víctimas consumidas por el fuego y le presentamos el incienso aromático. Los panes ofrecidos están sobre la mesa pura y cada tarde se encienden las lámparas del candelabro de oro, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé, nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. Miren que Dios está con nosotros a nuestra cabeza con sus sacerdotes y las trompetas que se van a tocar frente a ustedes. Hijos de Israel, no hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. Entre tanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarlos por detrás, de manera que él estaba al frente de Judá y la emboscada a espaldas de estos. Cuando los hombres de Judá se dieron cuenta, vieron que se presentaba el combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y cuando los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los hijos de Israel y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no pudo restablecerse en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. En cambio, Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y fue padre de 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus actos y palabras están escritos en el relato del profeta Iddo. Se acostó Abías con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar Asa. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. Asa hizo lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y los santuarios altos de las lomas. Derribó los monumentos y abatió los troncos sagrados. Invitó a los judíos a que buscaran de Yahvé, el Dios de sus padres, y cumplieran la ley y el mandamiento. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios altos y las columnas dedicadas al sol. Y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición. Pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaba escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban el escudo pequeño y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros.
salió contra ellos Serach, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle al norte de Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: Oh Yahvé, puedes ayudar al desvalido como al poderoso. Ayúdanos pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y los hombres de Judá, y los etíopes se pusieron a la fuga. Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Se apoderaron de todas las ciudades alrededor de Gerar, pues el terror de Yahvé pesaba sobre ellos, y saquearon las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las tiendas donde se recogían los ganados, capturando gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Escúchenme ustedes, Asa y toda la gente de Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si ustedes lo buscan, él se dejará hallar. Pero si ustedes lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo estará Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñen su ley. Pero cuando en medio de la tribulación se vuelvan a Yahvé, Dios de Israel, y lo busquen, entonces lo encontrarán. En aquellos tiempos no habrá paz para quien entre ni para quien salga, sino muchas angustias sobre todos los habitantes de la tierra. Porque el pueblo se levantará contra otro, una ciudad contra otra ciudad, porque Dios los perpetuará con plagas de toda clase. Entre tanto, ustedes tengan ánimo y no desmayen, esfuércense, y que no se debiliten los brazos, puesto que recibirán la recompensa de sus obras. Al oír Asa estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los ídolos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en el cerro de Efraín, y restauró el altar de Yahvé que estaba delante de la casa. Congregó a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que habitaban entre ellos, pues se habían pasado a él muchos de los israelitas al ver que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes 3 del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé víctimas consumidas por el fuego, tomando para estos 700 bueyes y 6,000 ovejas del botín que habían recogido. Acordaron buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. En esto consiste la alianza, e incluso dijeron que todo aquel que no buscara a Yahvé, el Dios de Israel, sería muerto, fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Juraron pues a Yahvé en alta voz con gritos de júbilo y al son de trompetas y cuernos, y todo Judá se alegró con motivo del juramento, porque de todo corazón habían presentado juramento y con plena voluntad habían buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. El rey Asa llegó a quitar a Maaca, su madre, el título de gran dama, porque había hecho un horror para Asera. Asa destruyó este horror, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no desaparecieron los santuarios altos de en medio de Israel, aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos los días de su vida. Llevó a la casa de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. El año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para cortar comunicaciones a Asa, rey de Judá. Sacó entonces Asa plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que vivía en Damasco, al que dijo: Hagamos una alianza como la hubo entre mi padre y tu padre. Te envió plata y oro. Ven, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel,
conquistó Ión, Dan, Abel-Maim y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando Baasa lo supo, suspendió las fortificaciones de Rama e hizo parar su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo el pueblo de Judá y se llevaron a Rama las piedras y maderas que Baasa había empleado para la construcción, y con ellas fortificó Geba y Masfa. En aquel tiempo el vidente Hananí fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿Por qué te has apoyado en el rey de Aram y no en Yahvé tu Dios? Por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. ¿Acaso los etíopes y los libios no formaban un ejército numeroso con carros e innumerables caballerías? Y sin embargo, porque pusiste tu confianza en Yahvé, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que les sirven de todo corazón. Pero has procedido neciamente en esta ocasión, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Asa se enojó contra el vidente y lo encadenó en la cárcel, pues estaba enojado con él por lo que había dicho. En este tiempo Asa maltrató también a gente del pueblo. Los echó de Asa del comienzo al fin. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies de una enfermedad muy grave. En su enfermedad no consultó a Yahvé, sino a los médicos. Murió Asa el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho que había llenado de aromas preparados según el arte de perfumería, y por él se quemaron perfumes en enorme cantidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.